Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. La Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó en 25 puntos base su tasa de política monetaria, tal y como habíamos pronosticado y esperaba el mercado, o mejor dicho, lo había incorporado. Esta decisión y luego la rueda de prensa de Jerome Powell llevó cierta tranquilidad al mercado porque, aunque dijo que no cesarían los aumentos, estableció que, de acuerdo a cómo fueran desarrollándose los eventos en materia de la inflación, pues la Reserva Federal podría ir aumentando, aunque paulatinamente, su tasa de política monetaria. Dijo que no esperaban llegar a la meta de una inflación de 2% durante este año, lo que haría los ajustes más escalonados en el tiempo y a una menor proporción, a un menor impacto. Eso gustó al mercado. Sin embargo, otras agencias monetarias, para no quedarse atrás, como el Banco Central Europeo, aumentaron en 50 puntos base su tasa de política monetaria, al igual que el Banco de Inglaterra. Esto, de alguna manera, lleva una nueva visión del papel de los bancos centrales, en que, si bien es cierto, es momento de luchar contra la inflación y ya está cediendo, apretar mucho puede afectar las expectativas de crecimiento económico global. La autoridad monetaria dominicana lo sabe y previó esto con tiempo, porque durante los últimos 3 meses el Banco Central de la República Dominicana ha mantenido su tasa de política monetaria invariable en 8.5%. Ellos saben cómo afecta a algunos sectores, especialmente la construcción, el aumentar la tasa de interés vía un aumento de la tasa de política monetaria y lo que eso significa respecto a que este sector tiene unos eslabonamientos con otros sectores de la economía y que afecta obviamente el crecimiento económico. Por eso nos parece interesante anticipar el papel que ha tenido el Banco Central respecto de lo que está sucediendo en el mundo, porque de eso depende el crecimiento económico de la República Dominicana para 2023. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación.
Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Y continuamos en Cae la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, el hecho de que la Reserva Federal haya aumentado en 25 puntos base su tasa de política monetaria y que los mercados que ya lo habían incorporado en sus decisiones reaccionaran de manera positiva luego de que Jerome Powell se relajara y cambiara un poco la declaración respecto de declaraciones anteriores, en el sentido de que ellos entendían que la inflación había cedido, pero que aún permanecía alta y que no esperaban que llegara a la meta de un 2% durante este año y que moverían de alguna manera o le darían un espacio mayor a la reducción de la inflación, pues eso de alguna manera se intuyó, que los ajustes posteriores que continuarían no necesariamente serían 25, 25, 25, sino que podría haber una reunión donde pausaran y dejaran sin variaciones la tasa de política monetaria, dependiendo de cómo se comportara la inflación, y que luego revisarían y si habría la necesidad de aumentar en 25 puntos base, lo harían. Es decir, ya no están apretando tan fuerte, ya no están obligados a carabina a cada reunión ir aumentando su tasa de política monetaria, y eso llevó cierta tranquilidad. Ahora bien, el hecho de que otras agencias en materia monetaria hayan aumentado su tasa de política monetaria, me refiero al Banco Central Europeo, que aumentó en 50 puntos base, y el Banco de Inglaterra, implica que no necesariamente el efecto sobre el crecimiento económico de las regiones antes mencionadas sea igual que en los Estados Unidos, porque es que en Estados Unidos el desempleo se mantiene por debajo de un 4% y todavía la Reserva Federal tiene un espacio para seguir luchando contra la inflación de forma más pausada y sin el temor de que se afecte fuertemente el mercado de trabajo. Vamos a ver vamos a pedirle al señor director que nos ponga aquí en nuestra pizarra electrónica la lámina de las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional. Y aquí la estamos viendo, vamos a decirle que nos lo ponga detrás, para ir explicando un poco junto con ustedes este tema. Miren aquí, me voy a poner un poco de lado para explicar. ¿Cómo ha ido variando desde junio del año pasado, o mejor dicho, desde enero del año pasado hasta enero de este año, las proyecciones de crecimiento económico global? Fíjense cómo desde el 22, o sea, 22, 23 y 24 ha ido reduciéndose. Y ya aquí vemos que de 2.7 que iba a crecer este año, la nueva, la nueva proyección la aumenta en 0.2, en 2.9. Esto significa que la perspectiva de crecimiento económico global son mayores, de acuerdo a lo que ha establecido el Fondo Monetario Internacional, que lo tenemos por aquí abajo, gracias a esta lámina de estatista que nos las facilita. Fíjense cómo todo el tema del crecimiento económico global venía bajando, pero ya en esta nueva revisión del Fondo Monetario Internacional, vamos a decir que cambia la pendiente y está al alza, ¿no? Tanto el año 2022-23 como el año 2024, ¿no?
2.9, 3.1, ahí como que comienza a aumentar, y cuando uno ve con relación a la proyección a octubre, pues aumentó en 0.2%. Ahora, la pregunta es, ¿eso es igual o se distribuye de manera normal para todas las economías del mundo? Pues vamos a ver que no necesariamente, porque un aumento en la tasa de política monetaria aumenta el costo del endeudamiento para las empresas y para la familia, y el impacto que eso puede tener en las economías del mundo no es igual. Vamos a pedir al señor director que primero nos ponga la lámina para compartirla con ustedes y después la pizarra aquí electrónica para ver qué pasa con el caso de Inglaterra, que el Banco de Inglaterra hoy aumentó en 0.5 o en 50 puntos base su tasa de política monetaria. Miren qué pasa con United Kingdom o el Reino Unido, que es el único país del G7 donde se espera que ocurra una recesión este año 2023. Fíjense que tanto Japón, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia e incluso Alemania, que ha sido fuertemente golpeada por el tema energético, se prevé que tengan un aumento o un incremento en el crecimiento económico, en su Producto Interno Bruto. Sin embargo, aquí el tema del Reino Unido es que caería en 0.6% su Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Bueno, que eso es menos 0.6, pero con un aumento en su tasa de política monetaria y con un aumento, valga la redundancia, de las condiciones de financiamiento, tanto para las empresas como para las familias, ¿qué podría ocurrir? Que ese 0.6% podría ser mayor, podría ser un 1% o podría ser un 1,5%, porque aquí no es lo mismo tú encarecer el costo del financiamiento en economías que tienen o se proyecta un crecimiento económico positivo que en economías que se proyecta un crecimiento económico negativo. Porque es que esto está encareciendo el consumo y la producción. Entonces, lógicamente, aquí, ¿qué va a pasar con eso? Que las empresas van a, digamos, importar menor cantidad de materia prima, van a ver cómo se van a ver afectados los niveles de consumo, por lo menos en el mercado interno, porque aquí el Reino Unido está diciendo que va a decrecer, cuando los demás países del G7, incluso Alemania, va a crecer. ¿Qué pasa con esto? Que las empresas inglesas o que están establecidas en el territorio inglés y que venden sus bienes y servicios en ese territorio, van a ver sus condiciones financieras endurecidas. Y como en materia de empresas, las que transan en bolsa, las que son empresas públicas, las que la gente puede acceder y ver su contabilidad, ¿qué pasa con ellas? Que como el patrimonio es secundario a la deuda, es decir, cuando las empresas venden y tienen ingresos por venta, tienen que pagar primero la deuda y lo que queda de la deuda, ¿no?, lo pagan a los accionistas a través de dividendos. Pero si la deuda aumenta y caen las ventas se llevan una mayor proporción de los ingresos de la compañía. La deuda, mejor dicho. Entonces, si, vamos a suponer, si la relación es 50-50, de los ingresos de las empresas, 50 se va para el pago de la deuda y el otro 50% yo lo reparto en dividendos para los accionistas. ¿Qué va a pasar si aumenta el costo del endeudamiento? Bueno, que en vez de un 50, yo voy a tener que mandar un 60 a los acreedores o a los que tengo préstamos con ellos y solamente voy a poder pagar en dividendos el 40%. Entonces, ¿cuál es el efecto en el mercado de valores de eso? Que el valor de las empresas o el valor de las acciones de las empresas cae en los mercados financieros, en los mercados de valores donde esas empresas transan. Entonces, por eso la autoridad monetaria tiene que tener cuidado a la hora de aumentar sus tasas de política monetaria. Pero el Banco Central inglés
no puede abstraerse de esta realidad inflacionaria primero y segundo de que sus homólogos, le hace la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, están aumentando su tasa de política monetaria. Eso quiere decir que lo pone en una situación desventajosa. Pero el tema de Inglaterra o el tema del Reino Unido no tiene solo que ver con lo que está pasando en los últimos 2 años, luego de la invasión rusa a Ucrania y el tema previo con el COVID-19. El tema que tiene que ver con el Reino Unido y que está generando conflictos a nivel interno, tiene que ver primero con la crisis del 2008, la crisis subprime, y luego con el Brexit, con la salida de la negociación con la Unión Europea. Y vamos a pedirle al señor director que nos ponga la siguiente lámina, primero general con ustedes, y después la vamos a compartir aquí. Miren qué ha pasado con el crecimiento de largo plazo de el Reino Unido. Y es que aquí están 3 niveles. Primero, desde el 2000 al 2006, donde todavía de alguna manera no había llegado la crisis subprime. Fíjense cómo estaba el crecimiento, estaba por encima de un 2%, un 2,5%. ¿Qué pasó con la crisis subprime? Bueno, fue muy afectado el Reino Unido, precisamente porque, digamos, la City de London, que es donde están estas grandes empresas calificadoras de riesgo, donde están mercados, sobre todo el mercado que tiene que ver con la energía, se vio fuertemente afectado, y esa crisis subprime, sobre todo por lo que tenía que ver con las famosas hipotecas basura, pues cayó fuertemente. Sin embargo, volvió a subir y en esa línea que está ahí anaranjada, el promedio de crecimiento entre el 2010 y el 2019 fue de 1,7%, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado después del año 2020, cuando cayó todo el mundo por el hecho de la pandemia, y que previamente ya venía el tema del Brexit, de la salida rápida de los acuerdos con la Unión Europea? Fíjense que el crecimiento entre el año 2022 y la proyección a 2025 es de 1,2%, pero ya en este año, 2023, se proyecta que la economía caiga. Es decir, la economía del Reino Unido ha venido en un fuerte deterioro en los últimos 24 años, o en los últimos 20 años, para ser exacto. Desde el año 2000, la tendencia de largo plazo ha sido a crecer en menor proporción que lo que crecía antes. Y hay muchos elementos que lo explican. Desde el tema de la crisis subprime, que no se pudo recuperar el crecimiento económico del todo en el Reino Unido, hasta todo el tema del Brexit y las decisiones y la inestabilidad política que se ha visto en ese país con la salida de Boris Johnson, la salida de la primera ministra, que fue muy breve, y que todavía los Tories o el Partido Conservador no ha podido reponerse, y todos los días hay un escándalo y hay un problema. Lógicamente eso ha hecho que en el Reino Unido ya hay, una parte del Reino Unido pues quiera romper y volver a tener relaciones con la Unión Europea para ver cómo mejora sus condiciones. Digo todo esto porque el hecho de que el Banco de Inglaterra, siguiendo el rastro de la Fed y del Banco Central Europeo, aumente su tasa de política monetaria, sería endurecer las condiciones financieras y condenar a ese país a una mayor recesión como la que ya se está proyectando, que quiere decir con un crecimiento negativo en 2 trimestres consecutivos al menos. El propio Fondo Monetario Internacional ya lo pone en 0,6, 0,8%, y este aumento de la tasa de política monetaria, un aumento de la tasa de interés, pues lógicamente pondría al Reino Unido en condiciones complejas, ¿no? Y vamos a ver, porque Irlanda
está de alguna manera la otra parte del Reino Unido, o recuérdense que son varios territorios que están convergiendo y que llegan a un acuerdo, que es lo que usted conoce como el Reino Unido, pero son 3 territorios con unas reglas, ¿verdad? O un ambiente legal y regulatorio distinto. Y lógicamente ya está Irlanda pues queriendo salir del acuerdo para ver cómo mejora la situación económica de su territorio y reenganchar con la Unión Europea, con un efecto reversión del Brexit. Porque aquí, como vemos, la situación del Reino Unido es muy complicada, ya no solo porque se proyecta una recesión o una caída del producto distinta o una trayectoria distinta a lo que están teniendo los países del G7, las 7 economías más fuertes del mundo, sino que el hecho de que aumente su tasa de política monetaria deteriora aún más las condiciones existentes. Entonces, eso lo quería traer a colación, un poco para comparar cómo se están moviendo los países, porque aquí cada autoridad monetaria tiene que tener una estrategia de cómo se va a enfrentar. Volviendo al caso de República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana, valga la redundancia, ¿qué ha hecho? Subió rápidamente su tasa de política monetaria en 550 puntos y eso le da un espacio, y eso es lo que ha permitido que tenga un espacio en la actualidad para esperar. Tiene 3 meses esperando. Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó 25 puntos su tasa de política monetaria. El Banco Central todavía tiene espacio para esperar 1 o 2 reuniones más de la Reserva Federal de los Estados Unidos para ver cómo reacciona, qué va a hacer y dar tiempo a que los agentes económicos en República Dominicana pues puedan tener una tranquilidad y puedan proyectar este año de manera más tranquila, ¿no? Sin tanto sobresalto como el año pasado, que tuvieron que seguir o se vieron obligados a seguir el rastro de la Reserva Federal y de subir rápidamente. 550 puntos en la tasa de política monetaria fue un movimiento muy fuerte, de 3% a finales hasta el último trimestre del año 2021 a 850 puntos hasta octubre del año pasado. Fue un movimiento rápido en un año. Pero había que hacerlo para controlar la inflación, y la inflación pues terminó en 7.8% el año pasado, menor a la inflación del año anterior, en el 2021. Entonces aquí hubo toda una estrategia monetaria que se anticipó en un momento, tanto para relajar las condiciones monetarias y permitir que 120 millones de pesos llegaran a tasas bajas y a plazo fijo durante 3 años, y que refinanciara el aparato productivo nacional, pero después, a partir del último trimestre del año 2021, comenzar a endurecer las condiciones monetarias y aumentar la tasa de política, como lo ha hecho hasta octubre del año pasado. Entonces, esa estrategia es lo que ha permitido, y junto con la coordinación macroeconómica, con el Ministerio de Hacienda, que el país creciera el año pasado en 4.9%. De alguna manera subsidiando tanto el combustible como la tarifa eléctrica y otras materias primas de la industria alimentaria. Pero eso fue una estrategia. El tema es que, lógicamente, la experiencia que hay ahí en el Banco Central, no solo por el gobernador Héctor Valdés Albizu, sino por todo el equipo que durante años ha estado ahí, y nuevas generaciones de doctores en economía que llegan y que agregan valor a ese equipo, es lo que ha permitido desarrollar una estrategia. Cuando usted compara la estrategia del Banco Central Dominicano, incluso con la estrategia de autoridades monetarias de países desarrollados, usted dice, bueno, pero los de aquí la han hecho muy bien, han tenido una estrategia que le ha dado resultados. Digo todo esto porque a veces uno subestima la capacidad institucional de nuestro país y no se da cuenta que nuestra democracia ha madurado y que han madurado nuestras instituciones. Siempre lo digo, mírenlo en el contexto.
Si usted quiere ver el vaso medio vacío, eso es un derecho que usted tiene. Desde el punto de vista técnico, uno tiene que mirarlo también desde el vaso medio lleno y ver lo que está pasando. Porque repito que el mayor valor que tiene esta y cualquier otra economía es la paz social y la convivencia pacífica, y la que tenemos hoy, que muchos países de la región la envidian o quisieran tenerla, como en el caso de Perú, donde hay una situación política muy inestable y que ya está afectando digamos, todo el posicionamiento internacional, el riesgo país. Lógicamente, cuando uno compara la situación que tiene este país respecto de la región, uno dice, bueno, algo bueno están haciendo, porque el resultado no es producto del azar, es producto de políticas económica, de política macroeconómica, por así decirlo, y también de nuestra madurez democrática. Aquí hubo unas elecciones en medio de una pandemia, 2 elecciones en medio de una pandemia, un cambio de mando en medio de una pandemia, y nuestra sociedad siguió adelante. Hay cosas que valorar y verla en su justa dimensión. Eso no quiere decir que todo esté bien y que no haya espacio para la crítica. La crítica es importante en la democracia y mejora los procesos institucionales. Quería traer esto a colación porque luego de la pausa vamos a hablar de cómo ha caído esto del aumento de la tasa de política monetaria y cómo algunos países han tenido mayor destreza, y hablamos de países desarrollados, tanto el caso de Estados Unidos como la Unión Europea, para enfrentar el tema de la inflación mes a mes y en términos anualizados, y cómo otros han tenido menos destreza, por decirlo de alguna manera. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Cae la Noche. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo, y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que aliviar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network.
Continuamos en Cada Noche y vamos a seguir viendo estas láminas, qué es lo que ha estado pasando. Vamos a ir comparando todo el tema de la inflación, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, para que ustedes vean que no es lo mismo el espacio que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos para aumentar su tasa de política monetaria que el espacio que tiene el Banco Central Europeo, porque la situación es distinta. Algunos países de Europa están en una situación muy frágil en materia de empleo y en materia de inflación. No necesariamente es la misma situación que la que tienen los Estados Unidos. Vamos a pedir al señor director que nos ponga las láminas para ir compartiendo en este segmento que a ustedes les va a gustar mucho. Miren, lo primero es aquí, como vemos, la inflación generalizada en los Estados Unidos, digamos que ponderada por ese índice de todo el tema de la inflación mensual. Y aquí lo que está exponiendo cuando mes a mes la inflación ha sido mayor a un 2%. Están alejando esto para ver de alguna manera en esa parte punteada cuando la inflación ha sido mayor a ese 2%, que es la meta que ha tenido históricamente la Reserva Federal de los Estados Unidos para plantear sus movimientos en términos de la política monetaria. Vamos a pedir al señor director que nos los ponga aquí detrás para ir viendo la trayectoria junto con ustedes. Miren, cuando uno ve cómo se mueve mes a mes y año a año, digamos que tiene la misma trayectoria, ¿no? Estamos hablando del caso de Estados Unidos. La punteada tiene que ver con la inflación mensual y la azul es la inflación anualizada o la inflación a 12 meses, que se mueve en la misma proporción. Pero fíjense que ha habido momentos en que brinca una sobre otra, pero la tendencia es la misma. Al final, que es lo que está acá en la esquina, y me voy a poner aquí, miren cómo la anualizada desde finales del año pasado ha comenzado a caer en el mismo sentido que la inflación mensual. Es decir, claramente el efecto de la política monetaria dictada por la FED está tumbando la inflación. Es decir, ya las medidas que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos ya están teniendo efectos sobre la inflación. Y si bien es cierto que ayer Jerome Powell dijo, la inflación está cediendo, pero todavía permanece alta, lógicamente aquí este cuadro lo está diciendo claramente. Es decir, ya la política monetaria está teniendo efecto tanto sobre la inflación a 12 meses como a la inflación mensual. Y aunque todavía está lejos de ese 2%, que es lo que se mira, ¿no? Todavía hay espacio y ya la Reserva Federal renunció a llegar a esa meta durante este año 2023, lo que significa que los ajustes van a ser moderados, no van a ser tan fuertes en el tiempo y claro, porque se va a dar un plazo más amplio. Pero vamos a pedirle al señor director ahora que nos ponga lo que pasa en la eurozona para ver qué ha estado pasando. Miren qué distinto aquí la eurozona. ¿Qué ha estado sucediendo? Que la inflación, aquí detrás, miren acá, tanto la mensual como la anualizada, que está en azul, fíjense aquí qué ha pasado. En el último trimestre del año 2022, fíjense qué ha pasado con la inflación anualizada. Ha ido creciendo, aunque la inflación en términos mensuales ha ido bajando. Eso significa que, el Banco Central Europeo no ha sido tan agresivo como la Reserva Federal de Estados Unidos, y el tema de la inflación, fundamentalmente la inflación subyacente en la zona euro, se ha mantenido alta. No ha bajado en la misma proporción que ha bajado en Estados Unidos, porque aquí la anualizada se ha mantenido alta, aunque la inflación mensual ha ido reduciéndose. Entonces vamos a ver qué pasa ahora que
el Banco Central Europeo acaba de aumentar 50 puntos base a su tasa de política monetaria. Ojo, aquí las condiciones no son iguales. El Banco Central Europeo, para de alguna manera limitar el riesgo de recesión en la zona euro, ha seguido el rastro de la Fed, pero a pasos mucho más lentos. No ha subido tan fuertemente la tasa. Fíjense que ahora está reaccionando más que lo está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó 25 puntos base a su tasa de política monetaria, el Banco Central Europeo aumentó 50. Ahora, ustedes podrían decirme, claro, Fabricio, lo que pasa es que hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene una tasa entre 4.50 y 4.75, mientras que el Banco Central Europeo la tiene entre 2,50 y 2 y 3%. Hay una diferencia importante. Bueno, claro, porque es que, repito, el mercado laboral de Estados Unidos está con un nivel de desempleo por debajo del 4%. Y ellos, como tienen ese doble objetivo de la estabilidad de precios y de manejar o incentivar el empleo, pues pueden todavía o tienen un margen para seguir apretando. En el caso del Banco Central Europeo tienen que ser más cuidadosos, porque es que está con el fantasma de la recesión en la puerta, y apretar mucho su política monetaria puede implicar cierre de empresas, puede implicar pérdidas de empleo y puede implicar situaciones sociales complejas. Siempre he dicho, ¿quién ha sido el gran perdedor de esta situación que ha generado la invasión rusa a Ucrania? La Unión Europea. Porque ha perdido suplidores, porque ha perdido capacidad productiva, ha perdido productividad y, lógicamente, su moneda se ha debilitado. Hoy el rey es el dólar, y aunque el euro está en 1.03, 1.04, estuvo incluso por debajo del dólar durante un buen tiempo. Sus términos de intercambio han desmejorado, porque que ellos están en medio ellos son el jamón del sándwich, ellos están en el medio. De un lado está Estados Unidos, del otro lado está Rusia contra China, y las hostilidades se desarrollan ¿dónde? En territorio europeo. Y las sanciones que pone Europa a Rusia le afectan, porque en el corto plazo tú no puedes cambiar un suplidor confiable de energía, fundamentalmente de gas natural, como lo era Rusia. Entonces, aquí estamos viendo los efectos de la geopolítica en la política monetaria y en la economía en sentido general. Entonces estamos viendo que no es igual. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la próxima lámina para ver todos estos cambios, cómo también la guerra, por decirlo de alguna manera, está afectando el tema de la manufactura, ¿no? Y aquí estamos viendo la inflación o la actividad manufacturera expresado en el último mes, que es el mes de enero de este año, el mes recién pasado, con la última información de qué ha estado pasando con la oferta, por el lado de la oferta, los grandes suplidores de manufactura, qué está pasando con sus pedidos, ¿no? Y vamos a pedirle aquí al señor director que nos ponga la lámina detrás para explicarla. Aquí está en la zona línea roja, Estados Unidos, aquí está Alemania en azul, China en negro, Japón en amarillo y Taiwán en morado. Fíjense que en todas ha caído fuertemente, pero donde más ha caído ha sido en Alemania
seguida por Estados Unidos y Taiwán, porque están en negativo cuando se compara con el mismo periodo del año anterior. China y Japón, a pesar de que ha caído, todavía están en terreno positivo. Es decir, que en términos relativos, los pedidos son mayores en enero, o fueron mayores en enero de este año 2023 a lo que eran en enero del año 2022. Y aquí tenemos que ver que los términos de intercambio, qué está pasando, qué está fluyendo. Por eso se espera, por eso el tema del Fondo Monetario Internacional, con las proyecciones de crecimiento económico que mejoraron en la reciente publicación en el mes pasado de enero, cuáles eran los países donde se ponía un mayor crecimiento, una mayor expectativa de crecimiento en las economías de mercados emergentes. ¿Y quiénes lideraban esas economías de mercados emergentes? China y la India. China y la India eran los que, y fíjense ahí, mientras la actividad manufacturera, tanto en Alemania, que se ha desplomado, como en Estados Unidos y Taiwán, está en territorio negativo, la China y Japón, ¿verdad?, como dentro de los países que están evaluados en este gráfico, pues se mantienen en terreno positivo. Ya se habla de un año de recuperación importante de China, incluso de que el renminbi o el yuan podría apreciarse respecto del dólar este año, a pesar de todas las sanciones, a pesar de las amenazas de la fragmentación económica global que el propio Fondo Monetario Internacional ha estado, digamos, advirtiendo. Aquí estamos viendo que en el tema manufacturero, en la producción, por el lado de la oferta, los colosos de la manufactura mundial tienen comportamientos distintos. Entonces, apretar la política monetaria también puede tener efectos sobre los flujos de comercio, y ya lo estamos viendo. Vamos a ver qué pasa. Curiosamente, Japón prácticamente no mueve su tasa de política monetaria, y en el caso de China ha sido más laxo que en los países como Estados Unidos y Alemania, que está bajo la regulación del Banco Central Europeo. Entonces, estos son elementos que nosotros traemos para compartir el análisis con ustedes en este mundo donde la geopolítica está afectando los flujos comerciales. Ahí está, claramente. Fíjense cómo era el mundo entre el 2000, ¿verdad?, después de la crisis de la pandemia. Fíjense cómo la manufactura rebota. ¿Y qué pasa en el 2022? Desde que comienza la guerra, comienzan a caer. Miren la pendiente negativa con todo el mundo. Porque las sanciones implicaban también una caída en la oferta de bienes y servicios. Y cuando el FMI habla de una fragmentación económica global, lo que está diciendo es que vamos a perder, o que el mundo está perdiendo competitividad o productividad. ¿Y qué está pasando? Que las manufacturas, los pedidos sobre manufactura están cayendo, porque ahora no se trata solo de producir más barato y de ser más eficiente. Ahora lo que se busca es un suplidor confiable, no importa el costo del bien o servicio que te provea. Y cuando digo un suplidor confiable, es un suplidor que no tenga sanciones impuestas por las potencias occidentales, por Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque usted puede tener un suplidor de China, un suplidor ruso, que le provea la manufactura o la materia prima más barata y mejor, pero ¿y cómo va a llegar a su territorio si tiene sanciones impuestas por Occidente? Usted se va a buscar un lío con su principal socio comercial por mantener un suplidor. No. Pues entonces eso es lo que está pasando. Están cayendo los flujos comerciales y se están buscando mercados alternativos.
Y ahí es donde República Dominicana está teniendo una gran oportunidad que está aprovechando. No sabemos si del todo, pero sí está aprovechando con el tema de la zona franca, con el tema del turismo y otros temas por la proximidad con Occidente, con el mercado de los Estados Unidos y el mercado de Europa, así como Latinoamérica, lo que se llama el nearshoring, la relocalización de las empresas que se ha estado dando en los últimos años. Entonces traemos este análisis y agradecemos las preguntas que usted nos manda. Gracias a todos que me envían a través de las redes sociales, a través de la plataforma del programa, nos envían preguntas, sugerencias, comentarios. Se lo agradecemos muchísimo porque el esfuerzo que hacemos para hacer este programa, desde la producción hasta nosotros, es pensando en ustedes. Es pensando en este análisis económico que tiene que estar de alguna manera sazonado, por decirlo en buen dominicano, con las decisiones de la geopolítica. Con las decisiones de la geopolítica, porque eso es lo que está mandando hoy. Detrás de cada decisión económica hay un posicionamiento geopolítico, y ahí se está dando. A propósito del tema, quería compartir una estadística que tiene que ver con nuestro vecino Haití, que vuelve a convertirse en nuestro segundo socio comercial. El primer socio comercial son los Estados Unidos, pero el segundo ahora es Haití. Y vamos a pedir al señor director que nos comparta esta lámina sobre las exportaciones hacia Haití que ha publicado Pro Dominicana, el CIRD, como también se conoce, respecto de cómo han estado las exportaciones desde República Dominicana hacia Haití, y el año pasado aumentaron, pasando de 954.8 millones de dólares a 1.040.1 millones de dólares. Eso en medio de la situación de alta conflictividad que vive nuestro vecino, en medio de las pandillas, en medio de del magnicidio y de toda la situación política de inestabilidad que vive Haití. Lógicamente demanda bienes y servicios, sobre todo bienes en este caso, para los ciudadanos haitianos o los visitantes que van a ese territorio que están allí. Y República Dominicana está volviendo o se está pareciendo a los niveles que habían en el año 2012-2013. Estamos volviendo a unas exportaciones por encima de 1.000 millones de dólares, lo que convierte a Haití en nuestro segundo socio comercial. Esto es importante que lo miremos desde el punto de vista económico y desde el prisma de lo que significa para nuestras exportaciones, nuestro vecino, nunca bien ponderado y hoy en una situación muy compleja en términos políticos y migratorios. Miren ahí, República Dominicana vuelve a exportar más de 1.000 millones de dólares hacia Haití y la convierte automáticamente en nuestro segundo socio comercial luego de los Estados Unidos. Los mercados binacionales, a pesar del ataque que fue víctima una empresa que está establecida en el lado haitiano, pero que es de capital dominicano y que trabajan trabajadores haitianos y dominicanos allí en una apuesta a la convivencia pacífica y al desarrollo económico de la frontera, y que fue lamentablemente víctima de un atentado y que gracias a Dios ha seguido produciendo. Fíjense que a pesar de todos esos eventos desagradables, donde ha habido conato, a pesar de la construcción del muro y de todo eso, hay una realidad comercial inocultable. En República Dominicana se vende más de 1.000 millones de dólares hacia Haití. Desde aquí, los mercados binacionales, la industria y todo eso. Y aquí tenemos la lámina detrás, y qué bueno que me la coloca el señor director, para que veamos cómo se ha movido en el tiempo. Fíjense cómo
En el año 2020, en la pandemia, exportaciones por 751.2 millones de dólares, pero 2 años después ya superamos los 1.000 millones de dólares, más de 300 millones de dólares adicionales. Haití, peligroso. Haití es una amenaza, es una bomba de tiempo en términos institucionales y ojalá pueda arreglarse todo lo que significa la presión migratoria por la violencia que hay allí, pero nadie puede desconocer que es nuestro principal o nuestro segundo principal socio comercial. Nuestro segundo socio comercial, el principal socio comercial son los Estados Unidos. Vamos a pedir al señor director que nos ponga la próxima lámina para que veamos cómo es nuestro pastel de exportaciones. Fíjense las exportaciones dominicanas por país de destino. Queremos agradecer a Pro Dominicana, CIRD, gracias por permitirnos y a los amigos del periódico El Dinero por darnos esta información y proveernos las láminas. Fíjense aquí las exportaciones dominicanas por país de destino. Hacia los Estados Unidos exportamos 6.244.8 millones de dólares. Eso significa el 50.4%. ¿Qué quiere decir eso? Que de las exportaciones totales, un poco más de la mitad va hacia los Estados Unidos, que, repito, es nuestro principal socio comercial. En importancia, vamos a decir que Suiza, muy pegadita de Haití, exportamos 1.036.1 millones de dólares para un 8.3%, pero Haití, luego de los Estados Unidos, es donde más exportaciones dominicanas se van, por decirlo de alguna manera, o exportamos. Exportar quiere decir generar bienes y venderlos a otro país, a otro territorio. Haití, 1.040.1 millones de dólares para un 8.4%. Después viene Puerto Rico, un socio comercial importante, con 679.1 millones. Los Países Bajos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Holanda, 441.6 millones de dólares para 3.5, y el resto, ahí hay como 15 o 20 países, 2.949.2 millones para un 23.8%. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la estrategia, fíjense que la mayoría de los países a los que exportamos o los que tienen mayor peso están en Occidente, ¿no? Estados Unidos, Haití, Países Bajos, Puerto Rico, están por aquí o están en Occidente, por decirlo, en territorios que no están en conflicto y o sancionados por decisiones comerciales de las potencias. Eso nos da una ventaja importante que debemos seguir desarrollando. Pero estas estadísticas del CIRD nos abren un poco los ojos ante una realidad inocultable. Haití, en el año 2022, desplazó a Suiza del segundo lugar en materia de ser nuestro principal socio comercial. ¿Qué pasa? Ese segundo lugar es frágil porque en caso de que aumente la producción de oro, dado los precios en que se encuentra, pues otro país puede ocupar esa posición, ya sea Canadá, ya sea Suiza, puede ocupar el segundo puesto que ocupó Haití en el año 2022, repito, a pesar de las adversidades y de la conflictividad que hay en ese país. Estas informaciones son importantes, sobre todo para aquellos que venden en los mercados binacionales, los productores nacionales del Cibao, del Este y de todo el país, que todas las semanas van 2 veces hacia el mercado binacional a vender sus bienes y servicios, pues que sepan que ese es un mercado que hay que cuidar, hay que mantener a pesar de las vicisitudes políticas y migratorias. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar a las 7
cuando empiece a caer la noche y comience la revista más completa en materia de economía y finanzas de República Dominicana.